Hola, buenos días. Soy Andrés Rubilar Castellón, gerente de Corproa. Para nosotros es un agrado poder contar con la participación de todos y todas ustedes en el segundo conversatorio de los candidatos a constituyentes, que se enmarca en los ciclos de conferencias que Corproa este año está organizando. Esta actividad se enmarca en el compromiso de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Corproa, en potenciar actividades que aporten contenido a la región de Atacama. Queremos agradecer a las autoridades presentes, por supuesto a nuestro presidente de Corproa, el señor Daniel Llorente Viñales, a los directores y directoras presentes, a nuestras empresas socias, invitados especiales y a nuestra invitada especial de hoy también, que es nuestra moderadora, la señora María Cristina Arancibia Hoffman, por supuesto a los candidatos y candidatas que hoy nos acompañan. También agradecer al diario Chanarcillo, a sus ejecutivos, editor y gerente, que nos apoyan en la difusión de esta actividad. Antes de dar inicio, les contaré las reglas a seguir. La idea que al final de toda la conversación puedan hacerle una pregunta a los candidatos y candidatas en forma individual o grupal, y al final nuestra moderadora se las hará. Tenemos dos chats, el de Zoom y el de YouTube, para que puedan hacer las preguntas. Ahora sí, para dar inicio a esta actividad, le damos la palabra al señor Daniel Llorente Viñales, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Daniel. Gracias, Andrés. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días a los directores, socios de nuestra corporación y a todas las personas, amigas de Atacama y amigas de Corproa. Quiero saludar a nuestros panelistas en este segundo panel de conversaciones respecto al proceso constitucional. Eliana Monardes, Miriam Enríquez, Mario Maturana y Carlos Montalva. Nosotros como corporación vemos que la Constitución puede ser, ¿no es cierto?, va a ser un punto de partida en la modernización de Chile. Será el futuro por los próximos 40 años, dependerá en gran parte de esta nueva carta, y creemos que tiene que existir una participación activa de los ciudadanos y también de las empresas en este proceso. Quiero también en esta oportunidad reconocer a las personas que tendremos hoy día aquí. Son personas que están dispuestas a jugársela por el país, jugársela por Atacama, por sus convicciones, y eso sin duda alguna es un gran mérito en una sociedad que tiende al ostracismo, una sociedad que tiende a encerrarse cada vez más. Tener personas que estén dispuestas a esto, sin duda, son un regalo para el resto de la comunidad. Quiero saludar también y agradecer a María Cristina Arancibia por su trabajo como moderadora en este panel y desearles a ustedes una buena jornada donde aprendamos todos de sus pensamientos respecto a puntos que nos interesan de los que se van a reescribir en esta nueva Constitución. Y también, ¿no es cierto?, como atacameños, dadas las condiciones especiales de nuestra región en términos de su vocación exportadora, su vocación minera, una región que también puede ser un tremendo potencial turístico y en fin, todo lo que ella nos regala dependerá también su desarrollo en base a aquellas reglas estructurales, ¿no es cierto?, que tengamos para los próximos años. Así que nada, muchas gracias por estar acá y que tengamos una muy buena jornada. Gracias, Andrés. Muchas gracias, presidente. Ahora sí, dejamos con ustedes a quien va a realizar la moderación el día de hoy. Les presento a María Cristina Arancibia Hoffman, quien es periodista de la Universidad Católica de Chile, con amplia experiencia en medios, docencia universitaria e investigación periodística. Adelante, María Cristina, y éxito en la jornada de hoy. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan en este conversatorio, el segundo organizado por Corproa, constituyentes de la región de Atacama, con 4 de los candidatos y candidatas a la Convención Constitucional. Vamos entonces a conocerlos.
Nuestra primera invitada es Eliana Esmeralda Monardes Díaz, independiente, escaño reservado para el pueblo Coya. Eliana nació y se crió en la cordillera, es campesina Coya, agricultora, y se dedica actualmente al desarrollo de la medicina de sus ancestros. La actual presidenta de la comunidad Coya, Samka Arumanti de Yaite, se proyecta como candidata a uno de los escaños reservados para pueblos indígenas, como ella misma dice, al amparo del legado de sus ancestros Coyas. Lo hace como hija de una familia pobre que vivió las inequidades sociales de su etnia y siguiendo la enseñanza de su padre, quien quiso cambiar los paradigmas y representó a hombres y mujeres en la lucha por la recuperación de tierras y la unión de su pueblo. Eliana aspira, entre otros, a plasmar en la nueva Constitución el reconocimiento de los pueblos originarios, que se asegure la enseñanza de su lengua y cosmovisión, el derecho a la tierra y al agua como un derecho fundamental del ser humano. Bienvenida, Eliana. Nuestro segundo invitado es Mario Maturana Claro, lista Independientes por la nueva Constitución. Mario es abogado. Se me corrió el guión. Mario es abogado, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Atacama y director del programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de esa institución, en la cual se desempeñó como rector durante 3 periodos y también como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Su aporte a la educación superior le permitió ser distinguido con la Medalla de Honor Ciudad de Copiapó. Como abogado, Mario ha integrado la Corte de Apelaciones de Copiapó por más de 20 años. Fue además el primer fiscal regional del Ministerio Público en Atacama entre los años 2000 y 2008. Mario es el presidente del capítulo regional de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado y, entre otros, forma parte del directorio de la ONG Atacama Limpia. Bienvenido, Mario. Nuestro tercer invitado es Miriam Enríquez Viñas, independiente por la nueva Constitución. Miriam es abogada constitucionalista con 20 años de carrera, es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y autora de más de una decena de libros. Miriam encabezó las gestiones para que la Convención Constitucional fuera paritaria, algo inédito en el mundo. Publicó junto a otras 17 abogadas y expertas en género el texto Constitución con perspectiva de género. Es columnista y panelista en diversos medios de comunicación. Actualmente es directora de la Comisión de Contenidos Independientes, no neutrales, agrupación que busca apoyar la participación de ciudadanos independientes de afiliación política en la Convención Constitucional. Ha sido consejera de Comunidad Mujer, así como también de ABOFER. Bienvenida, Miriam. Y nuestro cuarto invitado es Carlos Alberto Montalva Pérez, independiente cupo RN. Carlos es abogado y realizó sus estudios de pre y posgrado en la Universidad de Chile, titulándose con nota máxima del Magíster en Derecho Público. Carlos se ha desempeñado 13 años en el servicio público, trabajando en una universidad pública, en municipalidad, en el gobierno central y gobierno local, en organismos públicos nacionales y regionales. Ha trabajado años también en el área social por Atacama y como candidato aspira a conseguir mejores pensiones y una educación y salud de calidad para todos. Además, espera que cree en un mejor Estado al servicio de la persona, que se profundice la democracia y fortalezcan los gobiernos locales con la participación local en las decisiones que afecten directamente a su territorio. Nuestro invitado ha participado en varios ciclos de charlas y debate en redes locales sobre el proceso constituyente. Bienvenidos y bienvenidas. Candidatos y candidatas tienen 3 minutos, tal como dijo Andrés, para exponer su postura frente a cada uno de los temas que vamos a tratar. Yo les avisaré cuando les queden 30 segundos para que puedan redondear la idea. Y al final responderemos preguntas del público que hayan llegado a través del chat, en caso de que las haya. Si no las hay, cada uno tendrá 1 minuto para exponer un mensaje con miras a las próximas elecciones. Vamos a los que nos convoca. Vamos a ir en el mismo orden en que los presenté, por lo tanto partimos con Eliana. Eliana, nuestro primer tema es Estado moderno, abierto y descentralizado. ¿Es factible en Chile un Estado moderno, abierto y descentralizado? ¿Cómo se puede avanzar hacia él desde
su perspectiva? Bueno, yo creo en un Estado moderno, sí. Y un Estado moderno para mí es la inclusión y consagrarlo a los pueblos originarios en nuestra nueva Constitución. También la creación de un ministerio para los pueblos indígenas. La inclusión en las decisiones políticas del Estado como escaños reservados en el Parlamento. También, esas son mis expectativas. Te queda todavía bastante tiempo, Eliana. ¿Quieres redondear, quieres agregar algo en relación a tu visión específica como integrante de un pueblo originario? Por ejemplo, claro, la inclusión de los pueblos en los escaños reservados en el Parlamento, para que puedan decidir también, tengan poder de decisión. Y eso sería muy importante, porque en otros países sí lo hacen y hay una armonía perfecta, y para nuestros pueblos sería muy importante, porque tener también opinión en las decisiones que se tomen en el Parlamento. ¿Cómo les afecta hoy día como pueblo originario el no tener participación, como dices tú, en la toma de decisiones que los afectan? Claro, nosotros no estamos muy debilitados en esa forma. Por ejemplo, no lo sentimos minimizado, que el Estado no nos toma en cuenta, que no nos respeta. Entonces, a mí no me parece justo eso, pues me parece que debiera visibilizarlo, como le digo, ya integrar ¿cuánto se llama? En la Constitución, pues debiera ser integrado en los pueblos originarios. Ese sería el punto principal, pues, para poder empezar a existir y que nos empiecen a tomar en cuenta. Eso es muy importante. Gracias. Y como le digo, gracias, Eliana. Muchas gracias. Mario, Estado moderno, abierto y descentralizado. Gracias, María Cristina. Yo creo que el diagnóstico compartido es que nuestro Estado es un Estado obsoleto. Fue creado en el siglo XX, ¿no es cierto? Y es incapaz de hacerse cargo de los problemas del siglo XXI. Eso lo hemos visto en el último tiempo. Básicamente por su centralización, por su burocracia, por su coraza jurídica y varios otros elementos. Por eso yo creo que tenemos que, la forma de nuestro Estado tenemos que modificarla, y especialmente su estructura de gobierno. Y yo pienso en eso de que debería estar integrado por el gobierno del Estado de Chile, debería estar integrado por 16 gobiernos regionales, una presidencia de la República con menos facultades y un parlamento que comparte responsabilidad de gobierno con el presidente y también con los 16 gobiernos regionales, porque la estructura general del Estado debería ser esa. Además, pienso que debe acompañar a esta modificación profunda de la estructura y el sistema de gobierno, un nuevo sistema de gobernanza, en los cuales el sector privado y especialmente las empresas, y me refiero en este caso a nuestras empresas en Atacama reunidas en Corproa, tienen que integrarse al sistema de gobernanza, de manera que su función social, que hoy día se ha visto, tiene una gran preferencia por atender los requerimientos de las comunidades donde están las empresas, debe comprender también una relación con los nuevos gobiernos regionales. Los nuevos gobiernos regionales van a tener un plan de desarrollo estratégico territorial, lo dispone la ley, articulado con los planes, con los PLADECO, con los planes de los gobiernos comunales. Eso tenemos que ir construyéndolo, pero en esa construcción tienen que participar las empresas en una nueva mirada, una articulación, ¿no es cierto?, una vinculación con el plan de desarrollo de la región y de las comunas. Y no solo con las comunidades, que es muy importante, pero tiene que haber una integración para una nueva gobernanza. Y esa es una tarea que tenemos que hacer juntos en Atacama, las empresas, el gobierno,
las universidades y en general toda la comunidad de Atacama. Muchas gracias, candidato. Miriam, tu postura frente a nuestro primer tema, Estado moderno, abierto y descentralizado, ¿es factible? ¿Cómo avanzar hacia él? Muchas gracias, muy buenos días para todos y para todas. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de Corproa a esta instancia que es tan necesaria para que los candidatos y candidatas podamos dar a conocer nuestras posiciones y nuestras propuestas constitucionales. Quiero comenzar diciendo que efectivamente es factible un Estado más moderno, más abierto en el sentido probablemente de transparencia y descentralizado. Pero antes de comenzar a generar o proponer más bien cuáles son nuestros contenidos constitucionales, en particular los que yo adhiero firmemente, es que hay que recordar cuál es el inicio de este proceso constituyente. Recordar que el inicio de este proceso constituyente tiene que ver con una crisis multidimensional que se hizo muy evidente y que estalló de alguna manera en el mes de octubre del año 2019. Y eso nos permitió generar un tránsito a un proceso que es el que estamos caminando actualmente, no digamos exento de dificultades, como seguramente identificaremos más adelante, donde en definitiva uno podría resumir que lo que se demanda es un Chile más equitativo, un Chile más justo, un Chile más inclusivo, y que en definitiva todos esos problemas tienen que ver con una lógica de inequidad. Es por eso que probablemente nosotros reconocemos que en gran medida las demandas que hoy se plantean y que uno puede recoger en este ejercicio que estamos haciendo todos aquí, que es justamente recorrer la región y conocer cuáles son las demandas de la ciudadanía, es una mayor apuesta por los derechos sociales. En tal perspectiva, mi propuesta central tiene que ver con un Estado social y democrático de derecho, y eso quiero ser muy enfática. Y por cierto, en esa lógica es que los derechos sociales como a la salud, a la seguridad social, a la vivienda y a la educación sean derechos que estén completos en la Constitución, que estén desarrollados en el sentido de que sean concretas las responsabilidades que tiene el Estado y los particulares respecto de aquellos, y que además sean derechos garantizados. Pero si uno coloca el énfasis en los derechos sociales, que en definitiva es lo que actualmente con mayor fuerza se demanda, es necesario contar con un Estado que tenga un rol distinto a propósito de la satisfacción de esos bienes básicos, es decir, de un Estado mucho más protagónico en la satisfacción de esos bienes. Pero al mismo tiempo ese Estado tiene que ser más moderno, tiene que estar orientado, por supuesto, a la consecución del bien común. El Estado y sus funcionarios tienen que observar la probidad, la transparencia y la eficiencia, operar de manera diligente, por ejemplo, basado en la ciencia y en la evidencia, y por supuesto una manera de llevar adelante un Estado con esta característica es justamente una mayor descentralización, porque se ha demostrado que una descentralización tan intensa como la actual no es eficiente, y por lo tanto caminar hacia un Estado descentralizado en lo político, en lo administrativo y en lo financiero. María Cristina, no se escucha. Estás muteada, María Cristina. Siempre se me queda ahí. Muchas gracias. Justo en el tiempo, los 3 minutos. Carlos, tienes 3 minutos para exponer tu postura frente a este tema. Bueno, buenos días para todos. Saludar a María Cristina, saludar a la colega Miriam, a Mario, Camisa Araki Sumaburo para Eliana, o Rimancaturu Mamai, según lo que ella vea como Coya. Así que lo más importante acá, lo personal, yo he hablado de los conceptos, que estoy muy contento que los demás candidatos hayan tocado el tema de ni más ni menos Estado, sino con mejor Estado. La modernización es un tema que se ha hablado en los años 30, 40, y la modernización siempre se va a ir avanzando. Lo que queremos ahora es un mejor Estado, porque entre los abusos que estamos corriendo también hay abusos del Estado y también hay abusos de los particulares. Y el ente regulador, que lo hemos definido ya como República Democrática hace 200 años, es el Estado. El tema es las herramientas que tiene el Estado para lograr que él mismo sea más eficiente y más eficaz. Entonces, todo lo que estamos hablando de respecto a los derechos o de la forma en que él mismo tiene que operar, tiene que ser más eficiente y eficaz. Y así también como la palabra dignidad, su subtema, yo en la eficiencia y la eficacia la concretizo, la he estudiado y lo pueden revisar en lo que he escrito previamente. La eficiencia es los medios disponibles para un mejor rendimiento a muy bajo costo. La eficacia es para el logro de los objetivos. Entonces, lo que tenemos que lograr es que este Estado sea más
eficiente y eficaz, y eso no está en esta Constitución. No está en esta Constitución, y yo creo que a muchas de las personas que están en Corproa les interesa que el Estado funcione mejor, porque, por ejemplo, hay abusos con el tema del, por ejemplo, cuando hay contratos con el Estado y la aplicación de las multas, las personas que están involucradas en este proceso, de repente no generan los espacios necesarios para una defensa adecuada de los particulares. Como asimismo, lo que ha pasado también con el tema de la colusión de las farmacias, hay un abuso de parte de estas empresas y no había un Estado que ha protegido, sino que a través de la falta de libre competencia, otra de las empresas hizo estas denuncias. Entonces, esto del tema de modernización del Estado tiene que estar relacionado con los abusos. Y ahí es donde tenemos que tener un mejor Estado. Y para eso, yo como ciudadano abogado, que ahí en la presentación lo pedía, como ciudadano abogado tengo las dos partes. Una parte respecto a la academia que puedo expresar, pero también como ciudadano porque lo vivo, porque veo también la realidad social de Atacama, no solamente desde mi cargo, sino como un ciudadano abogado, como señalaba, por ejemplo, que mi hijo está en la educación pública y lo veo. Y en ese sentido es muy importante el mejor Estado. Y respecto a la descentralización, uno de los puntos más importantes que estamos planteando dentro del Pacto de Chile Vamos, que nos vamos a jugar para ello, que somos un conglomerado, actuamos en conjunto, es lograr primero que 30 haya una segundos. solicitud administrativa del proceso en la cual los impuestos a la renta, por ejemplo, haya conceder beneficios tributarios a distintas áreas del segmento productivo, porque el gobierno regional que va a, en este caso, administrar los recursos tiene que ser mejor, tiene que ser un buen Estado. El gobierno regional, si lo analizamos en la ley de forma fina, tiene 5 funcionarios para la instalación ahora. Yo no sé si esos 5 funcionarios van a ser capaces de tener toda esta articulación para un Estado eficiente y eficaz. Ni más ni menos Estado, un mejor Estado. Muchas gracias, Carlos, también muy justo en el tiempo. Gracias por tu exposición. Pasemos al segundo tema que nos convoca, libertad de emprendimiento y asociación. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado en el ámbito del emprendimiento? ¿Se debe garantizar la libertad de emprendimiento y asociación? ¿De qué manera? ¿Cuál es tu visión del tema, Eliana, desde la perspectiva de tu pueblo? Bueno, ahí donde sería importante el ministerio, para que se ocupe y se preocupe del avance y el desarrollo de los pueblos. Eso sería muy importante, porque en estos tiempos, con estos cambios climáticos, para los pueblos originarios es muy difícil desarrollarse, pues en cuanto ya no desarrollan las actividades que antes se desarrollaban en el campo, porque la situación es complicada, es compleja. Hay sequedad en los campos, no hay pasto para los animales. Entonces, la gente ahora ha optado por empezar a hacer sus artesanías, pero para eso necesita el apoyo del Estado, que con políticas públicas puedan ayudar a emprender. En todos los ámbitos, por ejemplo, en la artesanía, en los tejidos, que es lo que están haciendo mi gente ahora. Entonces, es muy importante, como le decía, el Ministerio de Pueblo. Entonces, porque el CONADI es una entidad que no colaborativa, pero no, como que le abre la puerta a los originarios, pero luego se la cierra. Entonces, sería muy importante, como le digo, un ministerio para podernos desarrollar como pueblos originarios. Muchas gracias, Miriam. Mario, tus 3 minutos para plantear tu posición frente a libertad de emprendimiento y asociación. Muchas gracias, María Cristina. Nosotros estamos planteando desde Independientes No Neutrales una cuestión en que hay, yo creo, después de haber pasado todo este periodo de conversaciones, de campaña, se ve un amplio consenso. Tenemos que transformar nuestro Estado en un Estado social de derechos, es decir, un Estado que efectivamente se haga cargo de derechos sociales de acuerdo a la dignidad de las personas, mínimos indudablemente, pero mínimos de acuerdo a la dignidad de las personas en salud, en educación, en pensiones, en viviendas. Eso lo encontramos en todas partes. Pero eso requiere un Estado que tenga los recursos suficientes para cumplir con esas obligaciones, porque si no sería una declaración vacía y una forma de populismo.
Y en ese contexto yo planteo que debemos asegurar una economía sana. ¿Qué significa una economía sana? Una economía que crezca, que produzca empleos, que produzca desarrollo, no solo económico, sino que social, humano y cultural, con respeto a los derechos, indudablemente, de las personas, pero especialmente también con respeto a los derechos de la naturaleza. No podemos seguir arriesgando nuestra vivencia en el planeta. Por eso que para mí son indispensables y la Constitución a lo mejor no hay que escribirla de nuevo, sino habría que reescribir estas cosas, la libertad de emprendimiento, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, indudablemente que son indispensables y deben mantenerse en la Constitución, pero en una visión de economía sana, en el sentido de que es una economía que funciona, que no abusa de los consumidores y que contribuye al financiamiento del Estado para que el Estado social pueda cumplir su actividad. Y entonces reitero, estas libertades son, a mi modo de ver, muy importantes y seguramente hay que perfeccionarlas, pero no podemos 30. dejar fuera de la Constitución. La libertad o el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, como lo establece hoy día la Constitución, es una cuestión muy importante en eso. Y eso es la base del emprendimiento que el Estado debería promover y asegurar. Muchas gracias, Mario. Miriam, tu visión sobre este tema, libertad de emprendimiento y asociación. Muchas gracias, María Cristina. Yo quiero marcar una diferencia, porque cuando, por ejemplo, Carlos dice ni más ni menos Estado, en realidad la propuesta es el mismo Estado, solo que más moderno. Y la diferencia, al menos con las propuestas que participamos en la lista de independientes por la nueva Constitución, tiene que ver con que el Estado tenga un rol más protagónico en la satisfacción de estos bienes básicos que son educación, salud, seguridad social, y podemos agregar otros. Pero ese Estado, con un rol más protagónico, requiere ser más moderno, más eficiente, más probo, más transparente, más descentralizado y claramente el Estado no puede ser el mismo si es que va a tener, digamos, una impronta más protagónica en la satisfacción de esos bienes. Pero eso tiene que ir de la mano con el perfeccionamiento de ciertas libertades, como por ejemplo a emprender una actividad económica, que va de la mano a su vez con la libertad para asociarse. O sea, son dos derechos que son prácticamente unidos. Cuando uno piensa en la libertad para emprender una actividad económica, de alguna manera también tiene que tener la posibilidad de asociarse con otros para que esa actividad pueda desarrollarse de manera más compleja, más completa. Desde ese punto de vista, el rol del Estado tiene que ser, a mi juicio, un rol que apoye y fomente la iniciativa particular. Y también el Estado tiene que hacer un apoyo focalizado justamente a ese emprendimiento para que ese Estado sea eficiente, porque la pregunta que hay detrás cuando uno dice un mejor Estado es un Estado más eficiente. Entonces el apoyo que hace el Estado a los particulares tiene que ser un apoyo focalizado, un apoyo donde corresponde hacerlo, un Estado que regula, un Estado que vigila el funcionamiento correcto de los mercados, un Estado que inhibe y castiga el abuso que puede ocurrir también en el mercado. Entonces creo que el desafío justamente de estas propuestas es articular un Estado que permite el libre emprendimiento y la asociación, pero que también interviene cuando los mercados no funcionan adecuadamente o donde no hay espacio para el mercado, y también un Estado que se involucra en la satisfacción de ciertos bienes que son tan importantes para las personas porque en definitiva tienen que ver con la posibilidad de alcanzar ciertos bienes que son indispensables para tener condiciones de vida dignas. Yo diría que eso se resume en una propuesta, insisto, de un Estado social y democrático de derecho. 30. Está bien, gracias. Está bien, perfecto. Muchas gracias, Miriam. Carlos, libertad de emprendimiento y asociación.
Bueno, es muy importante este tema porque en general la libertad se basa en el respeto de la persona humana y que el Estado está al servicio de la persona humana. Entonces, ahí de nuevo logra enganchar ni más ni menos Estado, sino con mejor Estado. Y estoy muy contento que los demás constituyentes, no solo Miriam, sino que en general hayan tomado los puntos de eficiencia y eficacia para incorporarlos en la nueva Constitución. Yo creo que lo que tenemos que lograr también es que hayan agencias evaluadoras de las políticas públicas para lograr eso. Y un punto muy importante respecto, por lo menos a mi experiencia personal que yo puedo aportar, es que he estado trabajando en distintas áreas del mundo público. Y uno sabe que mayor regulación también es una fórmula también de limitar también la libre emprendimiento. Y esa sobreregulación es ineficiente y es ineficaz. Entonces, mi experiencia en ese sentido, al aportarlo dentro del Estado, pero también al conocer el emprendimiento, que es tan importante, y la innovación. La innovación es lo que nos está permitiendo, por lo menos, pasar esta pandemia en distintos términos. Por ejemplo, el teletrabajo antes no estaba regulado en el Estado, estaba regulado en el mundo privado. Ahora se incorporó en el Estado no por un tema, es por un tema muy concreto, es por un tema de necesidad. Y esa innovación, el hombre que creó esta plataforma, Zoom, lo había pensado mucho antes. Entonces, mejor, ni más ni menos Estado, sino con mejor Estado, está relacionado con eficiencia y eficacia. Por lo tanto, si vamos a regular, por ejemplo, plataformas como el Zoom, lo único que estamos haciendo es limitar la innovación. Y la limitación de la innovación va a generar problemas. Lo que queremos, en general, es lograr un mejor Estado y que las regulaciones, tanto como pasa en el ciclo constitucionalista europeo como en el ciclo bueno, de las normas relativas a la regulación en Estados Unidos, sean eficientes, lo de la luz roja y la luz verde. Entonces, yo puedo aportar también como constituyente, y ahí les pido específicamente el apoyo, es que no solamente tengo los conocimientos técnicos para poder plantearlo, sino que también lo tengo desde una mirada práctica desde el Estado, porque he trabajado en el Estado. Y también he trabajado en desarrollo social para entender que lo primero del Estado social, que yo también creo lo mismo, que el Estado social no consiste únicamente en prestaciones del Estado, sino que las mismas tienen que ser distribuidas a los ciudadanos, pero que requieren también, en primer lugar, un sentido de responsabilidad del individuo consigo mismo. Y cada uno tiene que apurar sus propias fuerzas y después, a falta de las mismas, el Estado tiene que concurrir. Porque mi experiencia para, por ejemplo, el emprendimiento con las mujeres del FOSIS es que el Estado entrega estas herramientas, pero primero el emprendimiento es de ellas. Primero ellas tienen la necesidad de entregar el pan a su familia. Y no quieren un abuso donde el Estado les diga A, B, C o D, sino que ellas tienen esta libertad de emprendimiento, esta innovación, y después, a falta de, el Estado le entrega esta herramienta. Y esa modernización que se hablaba en los 90 no es la misma de acá del año 2021. Por ejemplo, las plataformas digitales, ahora la gente está innovando y está vendiendo sus productos en esta pandemia. No el Estado pensó en estas plataformas, esto lo entregó el emprendimiento, la innovación. Y eso es muy importante que lo incorporemos. Y segundo, la certeza en esta Constitución tiene que estar establecida para el emprendimiento. Tiempo, candidato. Justo. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a nuestro tercer tema, el derecho de la propiedad. Este es un tema que ha generado debate con miras al próximo proceso constitucional. Debe estar garantizada constitucionalmente. ¿Qué pasa con el rol social? Eliana, ¿cuál es tu postura frente a este tema? Bueno, nosotros, para los pueblos originarios es complejo este tema porque nosotros, por ejemplo, nuestro derecho a la propiedad ha sido la lucha de siempre, porque hemos luchado por nuestras tierras donde nosotros hemos vivido y no tenemos la respuesta que esperamos del Estado, solicitando tierras que queremos tener para nuestras comunidades. El Estado no ha podido brindarnos ese espacio. Entonces, lo encuentro muy dañino, porque no reconocer el derecho a nuestras tierras. Entonces, pido que nos pueda ayudar en ese sentido para recuperar, como le digo, nuestros territorios, nuestros lugares que han sido siempre de uso ancestral y hemos usado toda la vida. Entonces, ha sido muy difícil. Nosotros como campesinos tenemos una historia de vida en esos lugares y donde hemos luchado. Mi padre fue un luchador por las tierras y con agrupaciones campesinas formaron la primera organización campesina y lucharon por un lugar para nuestro pueblo y sí lo consiguieron. Entonces, yo quiero seguir esa misma
esa misma línea y luchar por nuestro pueblo, para que tengamos el derecho, como les digo, y el Estado no sea tan mezquino con los pueblos originarios para cedernos las tierras o vendernos, porque nos corresponde por derechos constitucionarios. Ay, no puedo decir la palabra, pero bueno, que por derecho sí. nos corresponde, claro, constitucional. No puedo decir la palabra. Eliana, y esto también se vincula con lo que tú mencionabas antes, ¿no? De tu planteamiento de que exista un ministerio que vele por este tipo de cosas. Claro que sí, por eso le decía yo que nosotros llevamos años pidiéndole al Estado que nos dé nuestras tierras que nos corresponde, y no hemos logrado tener. Entonces las comunidades se encuentran muy, muy al debe, porque son lugares, como le digo, ancestrales que hemos tenido siempre. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, para el sur les compran tierra, sin embargo nosotros los pueblos acá del norte estamos muy, muy abandonados en ese sentido. Entonces me gustaría que el Estado, como un Estado moderno, empezara a preocuparse de nuestro pueblo y de nuestra gente. Muchas gracias, Eliana. Mario, tu postura frente al tema del derecho de propiedad. Gracias, María Cristina. Bueno, sin perjuicio que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, muy filosófico, es la base de la libertad, la propiedad, hoy día es la base de una economía social de mercado. Y como lo planteaba antes, creo que debemos asegurar una economía sana, una economía social de mercado, en el sentido que es una economía que esté regulada y se castiguen indudablemente los incumplimientos, una economía competitiva. Y en ese contexto de economía social de mercado es base asegurar la propiedad, el derecho de propiedad como está establecido hoy día en la Constitución. También el derecho a adquirir toda clase de bienes, que también está hoy día en la Constitución, de manera de que esos derechos seguramente pueden perfeccionarse, pero son bases de una economía social de mercado y tenemos que tener esa claridad. Ahora, respecto a la función social del Estado, si uno revisa la actual Constitución, hay una declaración bastante amplia. Señala que comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Esto nos ha obligado a revisar estas normas y a mí me parece que esta declaración es muy amplia y que seguramente no ha estado completamente desarrollada por la ley. Y la ley depende de las decisiones políticas, indudablemente. La política es la que tiene que desarrollar esta función y limitar el derecho de propiedad en base a la función social ya declarada, en la cual indudablemente, como lo plantea Eliana, podría incluirse el problema de las tierras de los pueblos originarios. Yo creo que no es necesario modificar la Constitución para resolver ese problema. Es aplicar la Constitución y lo que se requiere son decisiones políticas. Decisiones políticas que son en las que no hemos llegado a acuerdo. Pero hay que adoptar un acuerdo y este es el momento, es la gran oportunidad, ¿no es cierto?, en la que con respeto a las opiniones de todos, 30. Pero teniendo nada más que en vista el bien de Chile y el futuro de nuestro país y la paz social en Chile, creo que deberíamos lograr perfeccionar en la Constitución estas cosas o reiterarlas de una manera que efectivamente produzcan resultados prácticos. Muchas gracias, Mario. Miriam, tus 3 minutos para exponer sobre el derecho de la propiedad. Gracias nuevamente, María Cristina. Creo que la pregunta inicial con que comenzamos este tema es si la nueva Constitución debiera mantener el derecho de propiedad. Yo quisiera recordar que justamente las constituciones y el constitucionalismo se inician allá por el siglo XVIII para justamente limitar el poder del Estado y para asegurar ciertos derechos fundamentales que son la libertad, la igualdad, la propiedad. Y por eso mismo esta pregunta
justamente sobre la posibilidad de mantener o suprimir el derecho de propiedad, creo que está, al menos en el marco de nuestras propuestas, fuera de la discusión, porque la nueva Constitución, por supuesto, debiera recoger los derechos que actualmente están reconocidos, perfeccionarlos, equilibrarlos, eventualmente reforzarlos, aquellos que están devaluados, y recoger aquellos nuevos derechos que hoy perfectamente podrían estar previstos en la Constitución. La respuesta de manera sintética es, por supuesto, la nueva Constitución debe establecer un derecho de propiedad. Además, también el derecho de propiedad está previsto en los tratados internacionales, que son un límite al ejercicio de este poder constituyente que se va a ejercer en el marco de la Convención Constitucional y es propio de este proceso completo. O sea que malamente la Constitución podría transgredir aquellos tratados internacionales que de manera expresa señalan, por ejemplo, que hay un tal derecho de propiedad. Y bien decía Mario que también la Constitución actualmente consagra un derecho a la propiedad, a la libre accesibilidad de los bienes. Y por supuesto, el derecho de propiedad también es base fundamental de la libertad de emprendimiento. Entonces, en esa lógica, por supuesto, la nueva Constitución debiera establecer ese derecho. Yo creo que, de todas maneras, la principal crítica y objeción a la manera en que actualmente se regula el derecho de propiedad en la Constitución es que es un derecho que está sobreprotegido. Y eso ha permitido llegar a ciertos excesos, creo yo, como por ejemplo que las cortes, la interpretación incluso de muchos autores, de muchos abogados, es que incluso hay un derecho de propiedad sobre los derechos. Entonces se ha llegado a decir que las personas somos dueñas de la salud, somos dueñas del contrato de salud, dueñas de la matrícula, y eso por supuesto es como, digamos, sobreinterpretar el derecho de propiedad. Yo creo que el desafío de este proceso constituyente es equilibrar los derechos para que todos tengan el mismo valor, la misma importancia, y eso no significa desproteger el derecho de propiedad. Gracias. No significa desproteger el derecho de propiedad, muy por el contrario, yo creo que hay que protegerlo, por ejemplo, regulando nuevamente que la única manera de expropiar los bienes sea con una justa indemnización para que uno pueda asegurar la inviolabilidad de la propiedad, y también pensar que el derecho de propiedad tiene que tener una función social, un fin común, un fin público, es decir, yo lo resumiría porque no me quedan segundos, la propiedad obliga. La manera de pensar la Constitución actualmente del derecho de propiedad es como una propiedad individual, pero la propiedad hay que pensarla con una lógica colectiva. Gracias. Muchas gracias. Carlos, 3 minutos para exponer sobre el tema del derecho de propiedad. Bueno, el derecho de propiedad no es un tema porque está consagrado en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y yo fui a Venezuela, aquí tengo la Constitución bolivariana, y el artículo 115 garantiza el derecho a la propiedad, y todos sabemos lo que pasa allá. Así que yo creo que aquí lo que hay que cortar es la ambigüedad. Nosotros no queremos una ambigüedad. Por ejemplo, lo que se está señalando de que la propiedad obliga es una obligada porque al mismo tiempo quiere servir al bien común. Y eso es una expresión de la propuesta de la presidenta Bachelet, que es bueno que la neutralidad aquí lo estamos manifestando, es una neutralidad al final, porque es una propuesta del gobierno anterior. Nosotros en este caso, como de Chile Vamos, lo que queremos es que no solamente la propiedad se profundice respecto a los temas que estamos discutiendo. El tema de la función social no fue establecido en esta Constitución, fue establecido en la reforma de 1967 del presidente Eduardo Frei Montalva. Y eso ha permitido que se incorporara en la Constitución de 1980. Entonces el derecho a propiedad no es un tema, va a estar en la nueva Constitución. La discusión es evitar esta ambigüedad. Yo comparto mucho lo que está señalando don Mario, porque don Mario, en este caso el colega Mario, lo que está expresando es que el derecho a propiedad no solamente tenemos que ver cómo él mismo se estableció en la Constitución de los 80, sino que tenemos que profundizar distintos puntos respecto para que el mismo haya una regulación clara respecto al respeto del mismo. Pero también esta función social que está establecido, no en esta Constitución, que es la reforma del año 67, permita algunas limitaciones en los casos que hayan abusos. Nosotros lo que queremos es la limitación de los abusos. Entonces, la cláusula de función social tiene que establecer, que está establecido también en la Constitución alemana, tiene que haber una interpretación, y esa interpretación tiene que conciliar, haber un equilibrio entre los intereses del propietario y la comunidad. Pero no está ambigüedad respecto a que la propiedad obliga y el Estado le va a decir a usted después qué es lo que es el bien común. Porque al final del día, lo que es el bien común lo va a determinar un Estado. Y un mal Estado puede cometer errores. Por ejemplo, yo he visto muchos constituyentes planteando un tema de respecto a la propiedad del Estado en determinadas áreas de la producción. Eso no corresponde, eso es una expropiación en la práctica. La sobreregulación
también son limitaciones al derecho a la propiedad, como también los abusos son limitaciones al derecho a la propiedad de las personas. Entonces, la función social que está incorporada en nuestra Constitución, tenemos que lograr que este equilibrio se mantenga en la misma. Eso es un punto muy importante, y ahí no tenemos que tener ambigüedad. El pacto, por lo menos que vamos nosotros como independientes dentro del Pacto de Chile Vamos, lo tenemos bien claro en virtud de los acuerdos que se establecieron de los 25 constituyentes, que, si no me equivoco, también participó en una de nuestras 30. candidatas. Pero lo más importante es que no esta ambigüedad. Entonces, esta no neutralidad que yo digo, no esta ambigüedad, este tema de la propiedad obligada fue establecido en la reforma constitucional del gobierno anterior. Entonces, si se quiere expresar, mantengamos este caso de no ambigüedad, mantengamos claramente las posturas, porque de lo contrario vamos a estar hablando. Tenemos claro que el derecho a la propiedad no es un tema, es un derecho humano. Lo que está en juego ahora es cómo establecemos este equilibrio entre la función social. Gracias. Gracias, Carlos. Pasamos a nuestro cuarto y último tema, Estado y medio ambiente. Eliana, ¿cuál debiera ser el rol del Estado en temas de medio ambiente? ¿Cuáles son los temas más urgentes que a ustedes como pueblo originario los preocupan? Bueno, sí, pues el Estado, por ejemplo, debiera reconocer las formas de vida de nuestros pueblos, nuestra cosmovisión, nuestros ritos, nuestra conexión con el medio, o sea, con el aire, con la tierra, porque nosotros trabajamos con nuestros espíritus. Por ejemplo, para nosotros los pueblos originarios nos conectamos con el aire, con la tierra, con nuestros espíritus guía, con nuestros achichilas. Entonces, me gustaría que nos respetaran, porque que reconocieran esa forma de vida de nosotros que es diferente a lo demás, que tiene conexión, como le decía, con otro tipo de conexión como viven las demás personas, porque nosotros amamos nuestra naturaleza, protegemos el medio ambiente, a nuestra fauna. Entonces, me gustaría mucho que el Estado nos reconociera y nos respetara en ese sentido, porque somos seres, como les digo, diferentes. Vivimos en la cordillera, vivimos en los cerros, entonces tenemos otro tipo de conexión. Y para mí sería importante que el Estado nos reconozca y nos respete como pueblos originarios. Gracias, Eliana. Mario, ¿tu opinión sobre este tema? Gracias, María Cristina. Yo planteo que así como perseguimos un Estado social de derecho, dada la importancia trascendental que tiene la naturaleza y el medio ambiente para nuestra salud y para nuestra existencia, en realidad, para la vida, yo planteo que también debíamos diseñar un Estado medioambiental. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que si bien nuestro país ha avanzado bastante en la institucionalidad, primero administrativa, y luego hoy día judicial, con 3 tribunales medioambientales ya instalados en el país, una superintendencia de medio ambiente, un servicio de evaluación ambiental, creo que todavía tenemos un Estado que no está en la vanguardia, que aparece en la retaguardia respecto del medio ambiente. Y eso tenemos que cambiarlo, porque depende de eso nuestra supervivencia y depende de la salud y la naturaleza. ¿Y qué quiero decir con esto? Con un Estado medioambiental, un Estado que tenga una actividad proactiva en la protección, reparación y prevención del medio ambiente. Y lo vivimos en nuestras ciudades. Tenemos detrás de la Universidad de Atacama un relave que fue formado por una empresa que ya no existe hace 40 años, de manera que ninguna responsabilidad podemos exigir a un particular. Entonces, ¿quién debe preocuparse de resolver ese problema que está contaminando nuestras poblaciones y todos los días está contaminando? Tiene que ser el Estado. Tiene que haber un mandato en la Constitución para que el Estado se haga cargo de esos problemas, de las zonas de sacrificio y de los, eufemísticamente, como decimos hoy día, pasivos ambientales. Los pasivos ambientales son fuentes de contaminación terribles. Y en eso yo creo que las empresas tienen mucho que hacer, tienen mucha convicción, pero necesitamos un Estado que apoye.
También creo que la forma en que se ha diseñado la protección al medio ambiente en nuestro país, con el avance que ha tenido, deja a los particulares la iniciativa para perseguir los malos proyectos, los proyectos que no cumplen con las medidas medioambientales, 30. y los particulares quedamos solos. Podemos deducir reclamaciones ante los tribunales ambientales, pero tenemos que nosotros deducirlas, nosotros tener los abogados y los costos de eso. Debería haber una especie de CERNAC del medio ambiente, un defensor del medio ambiente que apoya a los particulares que están luchando por ello. No solo pueden ser las personas privadas. Y las empresas yo creo que tienen ahí una gran tarea en esta función social de la empresa, que yo planteaba como mucho más amplia que solo beneficios a las comunidades, sino que también insertarse en la planificación que los futuros gobiernos regionales van a hacer de estas materias. Está muteada. ¿Estás muteada, María Cristina? Sí, tuve un problemilla al parecer, de conexión. Muchas gracias, Mario. Pasamos un poquitito, pero vamos a reiniciar el cronómetro. Miriam, tu postura frente al rol del Estado frente al medio ambiente. Gracias. Antes quisiera hacer un comentario. La referencia a la propiedad obliga no es una ambigüedad. Lamento que un candidato a la Convención Constitucional desconozca que esa referencia explícita es del artículo 14 de la Constitución Federal Alemana, que dice: la Constitución obliga y su fin es servir al bien común. No es propiamente solo de un proyecto de nueva constitución de un gobierno anterior, como el gobierno de la presidenta Bachelet, sino que es una norma constitucional. Está prevista en una constitución tan importante como la Constitución alemana, con tantos años, y que nadie podría desconocer que el Estado alemán es un Estado moderno, es un Estado eficiente, y es un Estado que, por supuesto, está en un rol bastante protagónico en la satisfacción de ciertos bienes. Dicho lo anterior, claramente la Constitución actual establece una serie de derechos y de deberes al Estado vinculados con la protección del medio ambiente. Uno de ellos es el derecho a vivir un ambiente sano o libre de contaminación, el deber que tiene el Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, la posibilidad que establece la Constitución que la ley limite el derecho de propiedad, por ejemplo, para la conservación del patrimonio ambiental, y también un recurso de protección del medio ambiente. Pero, por cierto, si bien la Constitución actual fue pionera en la protección del medio ambiente, han pasado 40 años desde que justamente se establecieron estos derechos, estos deberes del Estado, y la situación actual y el conocimiento actual dista bastante del momento en que la Constitución señaló un compromiso con el medio ambiente. Yo diría que hoy el cambio climático es un cambio de circunstancias notable, la degradación de la biodiversidad, la escasez hídrica, nos impone, yo creo, una conversación en este marco del proceso constituyente a un Estado mucho más comprometido con la protección del medio ambiente. Y en ese sentido, entonces, una primera propuesta con la que coincido con Mario es que la protección del medio ambiente tiene que ser transversal en la nueva Constitución, pensar incluso en una Constitución ecológica, y en ese sentido establecer deberes del Estado en la protección del medio ambiente, de la justicia ambiental y del deber con las generaciones futuras, ya en los principios rectores del Estado, lo que hoy son las bases de la institucionalidad, pensar en un derecho a vivir en un ambiente sano, de tal manera que uno pueda superar esta visión 30. De un derecho que está centrado solamente en la persona, de manera individual, cuando sabemos que este es un derecho colectivo y que también requiere de una protección no solo de la persona, sino que también de una protección del ambiente. Mayores mecanismos de participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con el ambiente, una institucionalidad ambiental diferente y, por supuesto, también reconocer que este es un derecho que tiene que suponer un compromiso fundamental del Estado en la nueva Constitución. Muchas gracias, Miriam. Carlos, sus 3 minutos para comentar sobre este tema, rol del Estado y medio ambiente. Bueno, agradezco la pregunta y sí, lo contenido en la carta alemana respecto a la propiedad obliga, su uso de servir al mismo tiempo. Yo, respecto a los debates que se están dando en la nueva Constitución, invito a conocer a Sebastián Soto y Ana María Muñoz, que aplica esta del derecho a la propiedad en la experiencia alemana.
Y claro, si tuviéramos el Tribunal Federal Alemán, claramente vamos a tener una regulación en Chile, pero no lo tenemos. Entonces siempre tenemos que hablar de ni más ni menos Estado, sino como mujer Estado, porque el concepto bien común tiene que mantenerse en un equilibrio. Y ese equilibrio en Chile es muy difícil determinarlo, porque sabemos cómo funciona el Estado. Y un ejemplo es el medio ambiente. Hemos regulado el medio ambiente en los últimos 20 años de forma dispar. Y la nueva institucionalidad, tanto la superintendencia de medio ambiente como los tribunales ambientales, que no tienen un mucho periodo de tiempo, ha generado una nueva función del Estado, pero el Estado en sí mismo, en la eficiencia del mismo ha sido reclamado por varios sectores. Ahí yo creo que tenemos un consenso variado de cómo este sistema ha funcionado. Entonces es lo mismo respecto a los conceptos de propiedad obliga, donde tenemos ahí una concepción alemana, donde hay un tribunal alemán y claramente una institucionalidad, la institucionalidad sudamericana es distinta. Y nosotros nos tenemos que verlo dentro de nuestros pares. Yo que he trabajado en el Estado, claro, los principios cuando llegan tienen un concepto muy importante, por ejemplo, el de eficiencia y eficacia, que también en nuestra Constitución no está reconocido. Pero cómo lo vamos a aplicar es lo que tenemos que tener muy claro. Muy claro. Y en el medio ambiente libre de contaminación tenemos que entenderlo un todo. Y lo que falta es la participación de los distintos actores involucrados. Porque, y ahí yo comparto mucho lo que está señalando los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen un concepto que ahora Chile lo está recogiendo. Es que somos todos parte de un medio ambiente, somos todos parte de la Pachamama, bueno, de los pueblos del sur, como lo pueden establecer. Y todas las acciones que hagamos van a interferir en la vida, no nuestra, sino que también de las generaciones futuras. Por lo tanto, esa armonía es la que también tenemos que promover. Un mejor Estado, que estas instituciones funcionen mejor. Y en eso tenemos que crear no solamente condiciones para que las personas que ven afectados estos derechos tengan las garantías legítimas y no tengamos que judicializar siempre estos procesos, porque al final da incerteza para el área productiva, da incerteza a los actores, da incertezas, no da certezas. Y eso es lo que tenemos que lograr en un nuevo Estado, ni más ni menos Estado, sino con un mejor Estado, que esta institucionalidad, más que crear ministerios y crear superintendencias y seguir creando instituciones, que las mismas operen bien, que los funcionarios sean de carrera, que se mantengan en el tiempo y que promuevan en la práctica 30. estas acciones de medio ambiente. Entonces, es muy importante que nosotros extendamos este concepto que está recogido de nuestro pueblo originario, que somos un todo. Y ese todo, todas las acciones que hagamos se van a reflejar después en nuestra vida. Y eso, el respeto no solamente a la Pachamama, que lo han tenido nuestros pueblos nortinos, sino que nosotros tenemos que tenerlo ahora como chilenos. Y eso yo creo que hay un acuerdo y un consenso general respecto a que somos parte de todos y también tenemos que retar a nuestros seres vivientes no humanos. Muchas gracias, Carlos. Hemos terminado el análisis de los 4 temas que nos planteamos en un principio y tenemos algunas preguntas que según mi parecer son fundamentalmente para los abogados y abogadas. La idea, eso sí, es que en pos del tiempo tenemos 3 preguntas, cada una vaya a uno de ustedes. Manuel Madrid nos dice, en el proceso de modernización del Estado, estimo esencial la formulación de un tribunal contencioso administrativo. Se indica un levantamiento en esta nueva Constitución de una gran cantidad de garantías que no podrán ser solo solventadas por las Cortes de Apelaciones y es importante que Contraloría no siga siendo juez y parte con una cantidad reducida de sanciones. ¿Consideran, al igual que yo, necesario especializar tribunales contenciosos administrativos? ¿Por qué razones sí o no? Mario, Miriam, Carlos. Mario, adelante. Miriam pidió la palabra también. Ya, vamos con 1 minuto para cada uno, ¿les parece? Ya. Yo creo que es indispensable, contestándole a Manuel Madrid, y yo creo que ya no puede esperar más el establecimiento de tribunales administrativos. Yo he sido abogado integrante de esta corte por muchos años y puedo ver desde el interior cómo los tribunales superiores y las cortes tienen que hacerse cargo de temas que no corresponden a la función propia de un poder judicial, como nosotros lo hemos establecido. Son cuestiones de conflictos dentro de la administración, y muchas veces tienen que hacerse cargo de insuficiencias de la administración. Entonces son temas muy complejos en que están un límite entre lo que es gestión administrativa
y lo que es decisiones jurisdiccionales. De manera que yo creo que, así como en el medio ambiente tenemos tribunales especiales, en los cuales uno de ellos es un ministro científico, Tiempo, candidato. también en lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo deben haber tribunales especiales. Esa es mi convicción. Miriam, tú también pediste la palabra, 1 minuto. Y agradecer la pregunta de Manuel Madrid, porque justamente permite evidenciar cómo no solamente es suficiente asegurar los derechos, sino que es indispensable que la parte orgánica también se reformule y se organice para darle mayor protección a los derechos. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera la acción de protección ha sido una suerte de sucedáneo del contencioso administrativo. Es necesario que se establezcan tribunales de lo contencioso administrativo. Hay innumerables reformas que hacer a la función judicial, a la judicatura, por ejemplo, el gobierno judicial, pero más allá de esos temas, es indispensable que hayan tribunales que resuelvan estos problemas administrativos de tal manera que la acción de protección que actualmente se usa con esa finalidad, que en realidad es un control de la legalidad, que funciona cuando se afecta algún derecho fundamental, podamos pensar en una acción constitucional que sea efectivamente una tutela de los derechos fundamentales, una acción de amparo para la protección de los derechos fundamentales, que se concentre en resguardar Tiempo, candidata. los derechos que actualmente o en el futuro se establezcan en la Constitución. María Cristina, ¿o Sí, vamos a la Carlos. otra pregunta? O vamos a la otra pregunta, no sé. Bueno, pero el Tribunal Constitucional Administrativo estaban en la Constitución de 1925 y no fueron incorporados a la Constitución del 80. Y un punto que es importante es que en lo personal yo he estudiado que es importante que haya órganos de control externo para el tema del control de la eficiencia y eficacia del Estado. Entonces, claro, hay una suerte de abuso también de parte del Estado, por ejemplo, en la aplicación de multas, que yo sé que aquí hay muchos miembros de la Corproa que lo consideran así y van en este caso, a los tribunales para evitar que, en este caso, el Estado, que es juez y parte cuando aplica multas, haya un organismo, en este caso, o la Contraloría o la Corte, pero que establezcan, claro, esto fue una modificación legal, por ejemplo, el tema de las multas en el año 2016, a través de los reclamos constantes de parte de muchos contratistas. Entonces, es una necesidad, sí, pero insisto, ni más ni menos Estado. General, tribunales contenciosos administrativos va a tener un foco para un determinado grupo de personas, pero a la gran mayoría de los chilenos, para acceder al mismo va a tener que contratar abogados. Entonces, si no va asociado con la otra pregunta, que no sé si la vamos a discutir, va a generar instituciones que sean mal estado, que en la práctica no funcionen adecuadamente. Así que no sé si vamos a ir a la otra pregunta, María. Rapidito, ¿por qué razones sí o no? Carlos, ahora contigo y después Mario y Miriam. Sí, por ejemplo, y ahí donde es muy importante la otra pregunta respecto al ombudsman, al defensor ciudadano, al defensor del pueblo, el nombre que le quieran dar. Yo creo que es muy importante que logremos esta institucionalidad para que las personas respecto a los abusos del Estado, los abusos en este caso particular en puntos específicos en que tiene rol el Estado, tenga una garantía y una defensa en la cual el Estado y abogados especialistas logren representarlo ante instancias superiores, porque tenemos que entender que el Estado, defendido no solamente por el Consejo de Defensa del Estado, sino por un pool de abogados, no tiene un parámetro de igualdad con la ciudadanía. Entonces el ombudsman, el defensor del pueblo, el defensor ciudadano, tiene muchos nombres. Tiene que crearse para lograr este punto. Y porque en la práctica hay muchos ombudsman, chiquititos en cada organismo del Estado, pero en la práctica son desconocidos. Si no me equivoco, hay un estudio de la CONACYT que hay más de 137 procedimientos administrativos que tienen distintas regulaciones. Así que eso es muy importante que lo logremos. Gracias, María Cristina. Gracias, Carlos. Sí, la pregunta también era de Manuel Madrid. El ombudsman es una institución que parece como necesaria implementar como un defensor especializado de la ciudadanía civil. Mario, tu opinión sobre este tema y después tú, Miriam. Miriam pidió la palabra primero. Miriam, ¿partes tú? Gracias, Mario. Yo quería rectificar. No es ombudsman, sino que es ombudsperson. Toda la Constitución tiene que ser pensada con perspectiva de género. Y entonces, si seguimos utilizando la nomenclatura y el lenguaje para invisibilizar que también una mujer puede ser una defensora del pueblo, ¿por qué no? En ese sentido, la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones que también es una propuesta para la nueva Constitución, en una lógica de ser una institución que permita la defensa de las personas a través de acciones colectivas.
Esto es muy importante porque hay ciertos derechos que en definitiva, cuando se recurre de manera individual ante un tribunal de justicia, la potencia de esa acción disminuye o se requiere que haya un gran gasto de inversión para poder recurrir. Sí, solamente decir que, por ejemplo, los derechos de los consumidores podrían ser representados a través de una defensoría ciudadana o defensoría del pueblo. Mario, tenemos una comisión de defensoría ciudadana que cumple algunas funciones pequeñitas hoy día, ¿no? ¿Cuál es su posición frente al tema del ombudsperson? Yo creo que debe existir una defensoría de hombres y mujeres, como dice Miriam. Pero dada la complejidad que tiene nuestra sociedad, como toda sociedad moderna, yo creo que debería haber varios. Por ejemplo, el defensor del consumidor, hay que desarrollar más la función de CERNAC a lo mejor. Pero también yo planteaba un defensor del medio ambiente, que represente a hombres y mujeres en todos los procesos complejos de medio ambiente. No hay nada más complejo en el derecho contemporáneo que el medio ambiente y su relación con recursos naturales, de una complejidad tremenda. Entonces debería haber un defensor allí. Y así podríamos ver en otras áreas, ¿no es cierto?, de la actividad cultural, económica y social compleja que tiene nuestra sociedad, diversos defensores. Tiempo, Mario. No uno solo. Eso es. Perfecto. Ulises Huical dice, ¿cómo plantear la propiedad privada y sus obligaciones en descontaminar el medio ambiente? Ejemplo, relaves abandonados en nuestra región. Al ser Atacama la región con la mayor irradiación en el mundo, producto de la contaminación, ¿cómo planteamos que esto no se agudice a lo largo del territorio nacional? Pregunta para... Yo le voy a hacer mi tiempo a la señora Eliana porque cuando hablamos de abogados yo creo que no es un buen proceso, tenemos que dar igualdad también y variar, por favor. Me parece. ¿Eliana? Eliana. Ahí está. Eliana, estás muteada. Eso. Muy bien. Eliana. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta la plantea Ulises Huical y dice, ¿cómo plantear la propiedad privada y sus obligaciones en descontaminar el medio ambiente? Ejemplo, relaves abandonados en nuestra región, y complementa, al ser Atacama la región con mayor irradiación en el mundo producto de la contaminación, ¿cómo planteamos que esto no se agudice a lo largo del territorio nacional? Bueno, ese es un gran problema de nuestra región, pues, porque tenemos estudios que han indicado que hay una mayor contaminación, o sea, una gran contaminación con los relaves, con todo este tema del medio ambiente. Entonces es un problema grave de la región de Atacama. Yo no sé cómo se puedan abordar esos temas y realmente es preocupante porque, como le digo, las personas acá en la región mueren muy joven, este tema del cáncer, qué sé yo. Entonces es muy preocupante el tema del medio ambiente de acá, de la contaminación de la región de Atacama. Así que me preocupa y bueno, y los abogados verán cómo se puede resolver eso, porque realmente es preocupante. Ese sería mi... ¿Alguno de los otros? Gracias, Eliana. ¿Alguno de nuestros otros invitados quiere complementar lo que nos ha dicho Eliana? María Cristina. Sí. ¿Me escucha? Sí, yo quiero reiterar lo que planteé respecto de la pregunta que nos hacía Corproa respecto del Estado y el medio ambiente. Yo creo que el Estado tiene que tener una acción, ir a la vanguardia, salir, ¿no es cierto?, una acción proactiva en la prevención, cuidado, recuperación del medio ambiente, y en ese contexto yo creo que no hay duda. Y lo que plantea Ulises Huical es una evidencia, lo que está ocurriendo en nuestra región. Hay otras regiones de sacrificio en el país, pero en Atacama tenemos buena parte de pasivos ambientales, como se dice, que son fuentes de contaminación. Y en eso el Estado tiene que tener una acción proactiva, a mi modo de ver. Gracias, Mario. Miriam, ¿quieres complementar algo? Pasamos a nuestra última pregunta. Sí, yo quisiera señalar que
la Constitución debiera consagrar ciertos principios rectores, como deberes específicos del Estado, un compromiso del Estado en la protección del medio ambiente, como decía Mario recién, la prevención y la recuperación, también la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras, toda esta idea de un desarrollo sostenible, por supuesto, también debiera ser materia de la nueva Constitución, y creo que tenemos que cambiar esta idea de un derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación por un derecho a vivir en un ambiente sano. Tiene una serie de particularidades este cambio. Por lo pronto, reconoce que el derecho deja de ser individual para ser un derecho colectivo. En segundo término, permite que no solamente se proteja a la persona, sino que también hay una protección del medio ambiente. Y además se entiende que la contaminación no es solamente ausencia de emisiones de contaminantes, sino que es una concepción mucho más compleja del medio ambiente, como por ejemplo, atiende a la contaminación paisajística, lumínica y de todo tipo. O sea, es que es una concepción mucho más compleja. Pero también tiene que ir de la mano de cuestiones orgánicas, como por ejemplo mayor participación en temas ambientales, consultas, una defensoría del medio ambiente. Yo creo que hay que mirar esto como una cuestión transversal a toda la Constitución. Y yo, como Muchas para cerrar, gracias. Sí, profe, Carlos. sí, es muy importante que en la nueva constitución, cuando descentralicemos, en la descentralización, por ejemplo, en la región de Atacama es muy importante la irradiación, la energía solar que tenemos. Entonces, una de las fórmulas que la nueva constitución y la descentralización puede promover estas de energías renovables no convencionales, como la energía solar, es entregar beneficios, los beneficios tributarios específicos para la instalación, o la entrega del Estado a las concesiones de donde se están haciendo para promover la misma. Cuando hablamos de descentralización de verdad, es promover las ventajas regionales de cada región. Y Atacama tiene una de las regiones más importantes del mundo. Por algo hay una inversión que se ha sostenido en el tiempo y la certeza jurídica de que el Estado lo tiene que entregar. Esa es una certeza jurídica, no es ambigüedad, certezas jurídicas, porque de lo contrario, este proceso constitucional va a generar desincentivo. Entonces tenemos que entregar esta certeza. Y eso es una protección al medio ambiente. Ahí en este caso, está integrado. Ok, gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos una última pregunta. Patricio Sebastián Berríos Cuevas nos dice, hablando de modernización del Estado, ¿cuál es su planteamiento frente a los derechos de los trabajadores en relación a los años de servicio, ya que solo se les considera 11 años de labor en una empresa? Bueno, eso depende de muchas cosas, ¿no? Pero no sé si va en relación al tema de la Constitución. Miriam, Mario, Carlos. ¿No? ¿Alguien quiere? Yo no veo las preguntas. Ah, te la leo. Dice, Patricio Berríos dice, hablando de modernización del Estado, ¿cuál es su planteamiento frente a los derechos de los trabajadores en relación a los años de servicio, ya que solo se les considera 11 años de labor en una empresa? María Cristina. Miriam, ¿sí? Oh, Miriam, sí. Sí. Estaba pensando que creo que justamente es una oportunidad este proceso constituyente de reformular el derecho que actualmente se establece, una libertad de trabajo por un derecho al trabajo, con todo lo que ello implica, justamente no simplemente elegir entre la posibilidad de tener un trabajo u otro, que es una libertad bastante excepcional para la mayoría, ni elegir un colaborador, ni elegir un trabajador, sino que establecer un derecho al trabajo que vaya de la mano de una justa retribución. Yo creo que ahí en esta propia idea de la justa retribución hay mucho de lo que Patricio consulta, y también pensar en un sistema de seguridad social que establezca, por ejemplo, de manera expresa las contingencias vinculadas, por ejemplo, a la pandemia, al despido, a la maternidad, etcétera. O sea, yo creo que la conjunción de un verdadero derecho al trabajo, no una libertad de trabajo, y un verdadero derecho a la seguridad social podría dar una respuesta favorable a la inquietud que tiene Patricio. Pero en general, las indemnizaciones no están fijadas en la Constitución como un tema constitucional. Gracias, Miriam. ¿Alguien más quiere complementar esta respuesta? Sí, Eliana, tú. Sí, Mario. Sí, yo creo que indudablemente el derecho al trabajo debe establecerse en las condiciones que, ¿no es cierto?, mínimas, pero dignas, y también
en la medida que el Estado pueda cumplirlo. Pero yo creo que la pregunta de Patricio me lleva también a expresar que, como dice Carlos, un mejor Estado, también el Estado debe mejorar como empleador. El peor empleador es el Estado, ustedes lo saben. El Estado abusa de sus trabajadores, tiene gente por años a honorarios, cumpliendo jornadas completas, bajo supervisión, jefatura, contratas que no tienen seguridad. Eso lo vivimos permanentemente. Si queremos un mejor Estado, en la Constitución hay que establecer también alguna directriz que obligue al Estado a ser un buen Estado, un buen empleador en ese contexto. Eso es, María Cristina. Muchas gracias, Mario. Cerrar. Carlos, ¿sí? No, sí, para cerrar muy rápido. Bueno, primero yo, como ciudadano abogado, también trabajé en horario en el Estado y no me pagaron en los 25 años mis cotizaciones, así que imagínense, tengo una laguna importante. Así que por eso yo creo que la pregunta relacionada al derecho de los trabajadores de él está más relacionada a la seguridad social. Y esa seguridad social tenemos que hablarle a la nueva Constitución. Cuando hablamos de pensiones más dignas, eso es lo que falta y eso es lo que tenemos que complementar, en la cual que el Estado tenga un piso mínimo y las personas a través de su esfuerzo individual puedan aumentar. Eso es lo que está faltando y eso es lo que por lo menos yo me lo voy a jugar. Porque también soy de esa generación que trabajó en horario en el Estado por mucho tiempo y no tuvo las cotizaciones. Y esa brecha va a generar una diferencia. Yo creo que para él también el tema de los 11 años de la indemnización es un tema legal. Pero yo creo que lo que le falta en la Constitución es el tema ya de seguridad social. Eso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora sí que tenemos la última pregunta para todos, 1 minuto para cada uno. John Silva, si no me equivoco. ¿Cómo lograr crear, volvemos al tema ambiental, cómo lograr crear una ley de protección ambiental que protege e indemnice a las ciudades afectadas y a la salud de las comunidades? Recuerdo que hay una comunidad específica en la quinta región que no ha logrado compensación por ningún lado y las medidas han sido bastante de parche. Partimos con Eliana. ¿Ya? Eliana, ¿estás por ahí? Sí, ¿Cómo lograr crear una ley de protección ambiental que proteja e indemnice a las ciudades afectadas o a los pueblos, villorrios afectados en el caso de los pueblos originarios y a la salud de sus comunidades? Claro, esto debería existir ahora en nuestra nueva Constitución, la afectación de las personas que son afectadas debieran ser indemnizadas porque ya basta, porque es tanto el daño que se les hace, entonces creo que debieran ser indemnizadas y el Estado debiera preocuparse de esos temas. Gracias, Eliana. ¿Mario? Sí, yo ya lo planteé y yo creo que este Estado que es proactivo en el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente es un Estado que también tiene que reparar, pero yo creo que en la Constitución lo que habría que establecer es la obligación de reparar respecto de aquellos que han causado el daño ambiental y consecuencia como una forma de indemnización por un daño, pero si no hay particulares que tengan esa obligación porque ya prescribieron las acciones o no existen las personas que hicieron el daño, creo que es tarea del Estado. Este Estado que cuida el medio ambiente, un Estado medioambiental como yo lo planteo. Gracias, Mario. Miriam. Miriam, estaba pensando en la pregunta de John ¿Te Silva. repito la pregunta? No, la escuché bien, la anoté esta Perfecto. vez. Creo que la pregunta que hace John Silva realmente va al corazón del problema, porque en definitiva él consulta respecto a la indemnización por el daño ambiental. Y lo que la nueva Constitución también debiera establecer es una idea de justicia ambiental, que esté presente. Sabemos que las indemnizaciones las fijan los tribunales de justicia. En ese sentido, creo que más que pensar únicamente en la indemnización, que es muy necesaria para aquellos casos que ya se ha generado daño, la perspectiva de la protección del medio ambiente tiene que ser más bien de prevención, y como decía Mario, de recuperación.
Entonces, hay que pensar en esto como una integralidad, esta idea de transversalidad, la reitero porque me parece que es muy necesaria. Deberes específicos para el Estado, prevención fundamentalmente, el derecho de las personas no solamente a vivir en un ambiente sano, sino que a recurrir a los tribunales de justicia, pensando en las generaciones futuras, y por cierto, si el que causa el daño es el Estado tiene también el deber de reparar. Pensemos que hay cuestionamientos si el Estado tiene responsabilidad administrativa o de otros tipos. La nueva Constitución tiene que ser cierta en establecer esa responsabilidad del Estado cuando la hay. Gracias, Miriam. Carlos. Sí, yo insisto en el punto, ni más ni menos Estado, sino con mejor Estado, porque en la práctica lo que estamos viendo aquí, que en el tema de la salud de las comunidades, es que quizás no operó nuestra institucionalidad para verificar el daño que se está ocupando a las mismas comunidades, como también hay una responsabilidad tanto de los mismos sectores productivos como nosotros mismos. Yo creo que hay que también ser responsables nosotros como individuos y también de las preguntas que se están haciendo, que todos somos parte de este medio. Eso es algo que estamos reconociendo de nuestro pueblo chileno, que tiene parte también de nuestro pueblo indígena. Y esa conexión con la tierra que tienen los pueblos indígenas ahora se está conociendo, pero para que haya este daño ambiental tiene que haber alguien que lo haga, que generalmente es un particular, no es el Estado, y el Estado es que falta hacer el trabajo, mejor Estado. Entonces, ese equilibrio es el que tenemos que lograr. Porque, ojo, para que haya alteraciones al medio ambiente libre de contaminación, tiene que haber un agente disruptor, que generalmente es un medio humano. Entonces, ese punto es una parte. Y la otra parte es cómo el Estado previene. Y ahí tenemos que, yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una institucionalidad clara para el punto. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a Eliana, Miriam, Mario, Carlos. Ha sido un gusto. Por mi parte, yo me despido. Les agradezco a Corproa su invitación. Y a ustedes, a los que lleguen a esa convención, les deseo lo mejor, paciencia, perseverancia, fuerza, ánimo. Cuídense mucho. Andrés, tienes la palabra. Gracias, María Cristina. La verdad que ha sido un pequeño ciclo de 2 conversatorios y tú la moderación ha sido espectacular. La verdad que se demuestra tu experiencia y todo lo que tú sabes, María Cristina. Agradecerte todo el trabajo, porque nosotros han sido las 2 jornadas. Nos hemos juntado días anteriores a hacer las pruebas con los candidatos, así que ha sido un trabajo bastante fuerte, así que también agradecerte a ti por todo el trabajo, el cariño y la recomendación hacia nosotros. Saludar también a los candidatos y candidatas que nos acompañaron en este ciclo, más el miércoles pasado. Ya son 8 candidatos de distintos partidos independientes, de partido y no partido, y también de los pueblos originarios. Entonces quisimos abarcar un poco, son 28 candidatos, pero quisimos abarcar bastante con los 8 candidatos. Queremos agradecer, ¿cierto?, la participación de nuestras empresas socias, a los directores y directores presentes, a las autoridades también. También agradecer al Diego Chavarcillo, que nuevamente nos está apoyando en esta actividad. Y en nombre de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Corproa, de nuestro presidente Daniel Llorente Viñales, les damos un saludo cordial y los esperamos en la próxima conferencia, que va a ser el día jueves 15 de abril, donde vamos a exponer el informe de política monetaria del Banco Central, el IPON, ¿cierto? Así que lo esperamos en abril. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Jayaya, jayaya. Muchas gracias. Jayaya, jayaya.